Bueno, voy a darle la bienvenida al doctor, al ex juez de la Nación, el doctor Eduardo Jerome, con quien vamos a tocar estos temas. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos realmente y permitirnos compartir con usted algunas de las tantas inquietudes que tenemos en este preciso momento en esta Argentina bastante compleja, doctor, ¿no? Es un gusto, Pedro, es un gusto Igualmente. realmente. Doctor, a ver, ¿cómo está visualizando usted lo que está aconteciendo en la justicia argentina con esto que pasa con la Corte de la Nación? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, lo que están haciendo con la Corte, con la justicia, es precisamente tratar de ejercer presión, Ajá. absoluta presión, castigarla de todo lo que se pueda, privarla de todos los derechos, de privarla del manejo de Ajá. fondos, o sea, de alguna manera tenerla corta. ¿Por Ujú. qué? Porque la Corte, en algunos fallos últimamente, ha dado muestras de cierta independencia. Y entonces, precisamente lo que no quiere el gobierno es una justicia independiente. ¿Por qué? Porque tiene miedo fundamentalmente de esas Ujú. causas de corrupción que en Ajá. algún momento van a llegar a la Corte por recursos que se pongan, corrupción contra la hoy vicepresidenta, corrupción contra los que fueron sus ministros, corrupción contra los empresarios que estaban ligados a toda esa maraña de corrupción Ajá. este, en la que estaba estructural que había en el gobierno. Ujú. Entonces, esas causas, algunas de las cuales están en una meseta, digamos. ¿Por qué? Porque la justicia también tiene sus defectos y es Claro. la de no ser rápida, especialmente cuando los vientos no vienen de proa, ¿no? Ajá. Viento en popa, ahí a toda vela, pero cuando hay viento de proa, el barco empieza a detenerse, Ujú. a andar despacio, se guardan, hay algunos fallos, porque para peor, hay jueces, hay funcionarios, hay fiscales que han sido nombrados en la anterior gestión Ujú. del gobierno kirchnerista y que le Ujú. responden ciegamente. Claro. Ujú. Hay por ahí un fiscal de la Cámara de Casación que se llama Javier de Luca, que entonces impulsa todos los recursos contra los funcionarios que no son kirchneristas y desiste de todo lo que sean kirchneristas. Alguna jueza, como la doctora Figueroa, también en la Cámara de Casación, en otros tribunales, y todo lo que está pasando, por ejemplo, con el juez de Dolores, en el cual las causas toman auge Ujú. cuando le conviene al gobierno. Y ahí Ajá. estamos viendo que la peor junta que se puede hacer es la política y la justicia. Ahí está. Ujú. Porque cuando la política entra en el Palacio de Justicia, esta huye por la ventana, porque deja de haberla. Y los jueces deben ser independientes. Ese es el axioma, Pedro, de un sistema republicano de Seguro. gobierno, en el Ujú. que los poderes sean independientes y se controlen entre sí. Esta es la actividad constitucional, el control de los poderes, en el cual el poder ejecutivo es el que debe controlar Claro. a los otros, y el poder judicial, los jueces, están para precisamente controlar todos los desbordes del Ejecutivo e inclusive todos los desbordes del Legislativo. ¿Usted ¿No es cree que cierto? en algún momento hubo un repliegue de parte de la justicia, porque quedó medio como en stand-by, ¿no? Y de acuerdo a lo que se está viendo, como que ahora se empezó a reactivar, a trabajar con un poco más de seriedad y de respeto para justamente salvaguardar la institución que es la justicia de un país como la Argentina, que tiene justamente hechos y acontecimientos todavía irresueltos, muy graves durante décadas. ¿Cree de que puede ser de que podamos llegar a visualizar, a ver en los próximos tiempos este cambio, esta concientización que tienen algunos jueces, hombres de la justicia muy respetables, que de alguna manera quieren recomponer parte de esa imagen perdida de la justicia en los últimos años? Yo creo que sí, porque hay muchos jueces, Ujú. sería una,
algo negativo tildar a todos los jueces en estas categorías que estábamos haciendo de dependencia, porque hay muchos jueces que prestigian al Poder Judicial Seguro. y que realmente tratan en la medida de lo posible de seguir haciendo justicia y de seguir adelante con las causas, pero también convengamos algo. Convengamos en que cuando empieza un gobierno como este especialmente, que designa como, por ejemplo, el ministro de Justicia para que vaya a patotear a la Corte, primera actitud que tomó este ministro Soria de Justicia, ¿no? Entonces, con un gobierno de esta manera cuesta más porque también los jueces son seres humanos y las presiones que se ejercen de alguna manera, en algunos más, en algunos menos, pero no dejan de tener. Pero cuando se va debilitando el poder del gobierno, entonces los jueces pueden tener más posibilidades de investigar porque ya el poder que los quiere presionar tiene una actuación debilitada, ya no es esa presión fuerte que podían ejercer en el principio del gobierno, sino que ahora prácticamente han perdido muchísimo de ese poder y lo han perdido en la ciudadanía, lo han perdido lo dicen las encuestas sobre el nivel de confianza, sobre el nivel de aprobación que tiene el gobierno, etcétera. Bueno, todo eso la justicia no es ciega y sorda y sabe adaptarse como para poder avanzar en estos casos contra esos funcionarios. Quizás el tribunal que tiene que ejercer la luz, que tiene que ejercer de farol iluminador de los jueces inferiores es la Corte. Y por suerte, la Corte Suprema ha dado muestras con estos últimos fallos de cierta independencia. Por ejemplo, es de rescatar lo que hizo con el Consejo de la Magistratura. Allí con fuerza dijo, señores, este Consejo tiene 3 meses para adaptarse a lo que la Constitución quiere que sea, que es que esté integrado por una equivalencia de fuerzas entre el mundo académico, el mundo docente, el mundo judicial y el mundo político, y no, como está ahora, con una preeminencia absoluta de lo político. Y señores, tienen 3 meses para adaptarlo y si no, todo lo que ustedes quieran hacer es nulo. Entonces, esto es que la Corte falla con los pantalones puestos. Empieza a actuar con un poco de raciocinio y de bajar una línea de mayor credibilidad que se iba perdiendo, ¿no? O sea, ¿detectó eso la Corte, evidentemente, para tomar esta actitud, doctor Jerome? Sí, indudablemente, indudablemente la Corte sabe que sus fallos son los que, como decíamos recién, iluminan al resto de la justicia. Si bien no están obligados los jueces a seguir los pasos que dicta la Corte, saben que si no lo hacen, en los recursos que se presenten, la Corte los va a dar vuelta. Entonces, de alguna manera, está marcando el camino la Corte Suprema a todos los jueces sobre cuál es el criterio que debe imperar. Alguno que otro por ahí deslizó de que sería interesante empezar a avanzar con pedidos de juris, de investigación, de juicios a algunos jueces que no hacen lo que corresponde, porque generan también un deterioro de la credibilidad. Tenemos cientos de miles de problemas en el país que están irresueltos. Usted lo conoce muy bien a varios de ellos, no los voy a enumerar, pero el problema de la tremenda inseguridad, el grave problema de la corrupción, del narcotráfico, temas que muchos sospechan tienen el aval del sector político para presionar y no permitir que la justicia avance para resolver estos problemas dramáticos. Vemos lo que pasa en Rosario, la provincia de Santa Fe, que está siendo destrozada permanentemente, lo que pasa en el conurbano bonaerense con la tremenda cantidad de asaltos, de motochorros circulando libremente, de asesinatos alevosos que se cometen. ¿Usted cree que en algún momento la justicia va a empezar a marcarle de una buena vez en la vida a la clase política que de alguna manera encubre el movimiento delictivo que tiene el país vergonzosamente? Yo creo que la gente está marcándole a la justicia y la justicia va a hacer lo propio con la clase política, porque ya no se toleran más esos fallos permisivos en los cuales los jueces liberan indiscriminadamente
a la gente y salen ¿a dónde? A delinquir. Claro. Con una situación que usted me decía recién, Pedro, sobre los juris de enjuiciamiento. No solo los jueces deben responder ante los juris de enjuiciamiento, sino que también deben responder en forma tanto patrimonial como penalmente de lo que hacen, porque si un juez hace un desaguisado, si un juez impunemente deja en libertad sin que corresponda, porque no estamos hablando de uno que cumplió una pena, porque si cumplió la pena, bueno, lamentablemente tendrá que salir. Si, aunque su pronóstico, digo lamentablemente, aunque el pronóstico sea sombrío. Pero si no cumplió la pena y está debiendo estar preso porque no se dan las condiciones para que salga, ni tiene buenas referencias, ni buen concepto, y los análisis psicológicos no lo ayudan, etc. El juez, pese a todo, lo deja en libertad. Y esa persona sale y vuelve a matar, vuelve a robar, vuelve a violar. Estamos viendo, lamentablemente estamos viendo casos de personas que tienen 18, 20 delitos anteriormente, asesinatos, y que fiscales o jueces lo dejan en la calle como si nada. O sea, eso es lo que llama la atención, y que, mire que yo he hablado con otros funcionarios, no solamente locales, internacionales, dice que no terminan de entender por qué hacen estas locuras. No hay prevención, no hay concientización de, sabiendo que liberan a personas que no están en condiciones de estar en libertad, que van a volver a cometer asesinatos y delitos como lo que se ve permanentemente en la Argentina, vuelven a hacer lo mismo. O sea, eso es lo que es inadmisible, es inentendible. O lo hacen a propósito, o realmente no están conscientes realmente de las decisiones que toman, doctor. Creo que es un mix de a propósito y de inconsciencia. ¿Por qué? A propósito, ¿por qué? Porque participan de una ideología que se fue imponiendo en los últimos años, que es una ideología abolicionista, no es garantista. De garantista no tiene nada, porque dar garantías a un delincuente es someterlo a un juicio justo, nada más que eso. Ahora, darle garantía de que salga en libertad es no darle garantías a la víctima, es no proteger a la sociedad, que es la que va a ser víctima de los nuevos hechos que cometa este hombre que salió cuando no le corresponde. Y entonces, ese juez no solo debería estar sujeto a un jury de enjuiciamiento, ese juez debería ser responsable penalmente y civilmente, como lo es un arquitecto cuando se le cae una casa, como lo es un médico cuando se le muere un paciente por mala praxis. El juez, ¿por qué es impune? No tiene por qué serlo. Y cuando deje de serlo, ya los otros jueces se van a cuidar de hacer este tipo de cosas, porque van a tener el miedo de que les pase lo mismo. Claro, y si no hay una ejemplaridad, nadie lo va a hacer. Y los jueces, los fiscales, los abogados también en gran medida emergen de las escuelas de derecho, de las facultades de derecho, emergen con una teoría esta que les decía abolicionista, en la cual todo vale para el delincuente, y entonces siempre están buscando la forma de favorecerlo. Siempre la de favorecer. Eso es lo llamativo también, que desde el propio, por ejemplo, Colegio de Abogados, no le llame la atención a algunos abogados que operan de esa manera, ¿no? Uno entiende que hay bufé de abogados que, digamos, hacen sus negocios con estos temas, pero permitir, justamente como se ha visto durante muchos años en la Argentina, ya venimos de décadas con hechos y acontecimientos que han sido gravísimos y que quedan en total impunidad. Tenemos un montón de asesinatos, de robos permanentes, de actos delictivos de diversas índoles, que realmente los personajes vuelven a estar en la calle como si nada, riéndose de la sociedad, de aquellos que han sido afectados, de sus familiares, de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Y no solo se ríen ellos, sino que también, en definitiva, les importa un comino para hacer gráfico a los jueces que los liberaron. ¿No? Porque cuando vino la pandemia, liberaban de a miles, en la provincia de Buenos Aires de a miles. El argumento que era para que no se contagien. Resulta que el lugar más protegido que podían estar era dentro de la cárcel, si se tomaba. De hecho, nunca hubo
un contagio masivo dentro de las cárceles. Ujú. Y que todos esos que salieron de vuelta a robar. Claro. Por algo la justicia está en este momento en un grado de descreimiento social enorme, ¿no? Es prácticamente de los poderes, es el que más desconfianza tiene la sociedad en Lamentablemente es su así. funcionamiento, y lamentablemente unos pocos jueces están realmente ensuciando al resto. Hay casos, algunos casos que vale la pena considerar, A ver, Pedro. Por dígame. ejemplo, Sí. un juez Rossi de Gualeguaychú, Ajá. Sí. hace 3, 4 años deja en libertad a un hombre que no correspondía a su libertad, que salió, mató y violó a Micaela, ¿no? Se lo sometió a un jury de enjuiciamiento y Sí. no pasó nada. Ajá. Le hicieron un chachaz en la cola, como para decirlo Sí. Sí. gráficamente. Ajá. Después, otra jueza también de Entre Ríos, que un preso le dice, jueza, yo quiero practicar deporte, estoy preso, quiero practicar deporte. Me parece razonable que en una cárcel se practique deporte, porque creo que eso hace a tener ocupado el tiempo, hace a que tengan una actividad física, etc. Entonces, pero no, ¿qué deporte quise practicar este preso, este buen preso? La pesca, quería ir a pescar. Sí. Entonces, muy suelto de cuerpo, le dijo, no, yo no quiero jugar al fútbol ni al básquet, no, yo quiero ir a pescar. Y la jueza en Entre Ríos le concedió el Claro. derecho de ir a pescar, para lo cual tenía que ir con 2 agentes penitenciarios Sí. que estaban destinados solamente a que un hombre fuera a pescar Es una durante locura. horas, Claro. estar ahí paraditos al lado. Agentes penitenciarios que faltan después para cubrir puestos y a los que les pagamos nosotros el sueldo. Esas incoherencias, ¿no? Que son inentendibles realmente. Pero si comparamos casos de jueces también, podemos tener de un lado y otro, ¿no? Lo que puede ser el tránsito del doctor Ollarvide en su momento o del doctor Bonadío, ¿no? Una cosa tan diferente de la otra. ¿De qué manera eso se puede reflejar en este cambio que está necesitando la justicia de la Argentina, que de alguna manera usted me lo comenta también en estas horas, que está tratando de recomponer? ¿Cómo hacemos justamente para bajar un poco más de credibilidad cuando la justicia tiene que actuar de una manera más profunda, ¿no? Bajando lineamientos claros de estas conductas que son irracionales en muchos de los que están dentro de justamente el sector judicial? Perfectamente. Eso, la única forma que tenemos nosotros, los ciudadanos, es haciéndonos oír. ¿De qué otra forma? Haciéndonos oír. Hubo marchas contra la justicia en su momento, no en contra de la justicia, sino en contra del mal funcionamiento de la justicia. Hubo, de alguna manera, la gente que escribe, la gente que usa las redes, los periodistas que divulgan las cosas, etcétera. Todo eso es lo que puede hacer un ciudadano para tratar de cambiar el estado de cosas. No esta marcha de la justicia que se está haciendo para el 1 de febrero, el gobierno, pero desvergonzadamente. ¿Por qué esa se la hace? Para que no haya justicia. Claro. Esa la hacen para que la justicia sea servil a los dictados del gobierno. O sea, pretenden mantener la impunidad a toda costa, ¿no? O sea, lo que acaba también de comentar en las últimas horas la vicepresidenta de la asunción de la nueva mandataria de Honduras, equiparando o comparando lo que fue el proceso militar, o sea, el golpe militar con un golpe del Poder Judicial. ¿No deja mucho en el aire de sospecha justamente de querer mantener esa impunidad que se ha mantenido en los últimos años en la Argentina? Más que sospecha, Pedro, yo diría la certidumbre de que eso es como lo quieren. Quieren la impunidad. Entonces, inventan el lawfare, inventan que los jueces están en contra de ella, etcétera. Y lo único que vemos nosotros es que hay tal grado de pruebas, tanto en los juicios de los hoteles, como en los juicios de la licitación de la obra pública, como en todos aquellos que atañen a la corrupción existente en la época kirchnerista, que realmente no creo que haya nada que pueda impedir
que lleguen a sentencia y que lleguen a una sentencia condenatoria. Eso, diría yo, a priori, diría que es prácticamente imposible que se lo impida. ¿Por qué? Porque creo yo que este gobierno está entrando en sombras y que va a terminar sin poder ser reelegido si todo esto continúa así, porque nos está llevando a un estado de cosas realmente desastroso. Entonces, me parece que la gente va a tomar conciencia de a dónde estamos, va a querer, no importa con quién, no importa qué partido sea, pero que sea otra opción la que le estén brindando, no la de continuar con un clientelismo, continuar con un gasto público exacerbado, continuar con un populismo que se maneja y que en definitiva va en contra de quienes. Va en contra de los más pobres, va en contra de toda la gente que tiene que trabajar y que está a contramano de lo que le están ofreciendo. Claro. Fíjense, la OCDE es una organización mundial que nuclea a todos los países más desarrollados del mundo. Gracias a una gestión que se había hecho en el gobierno de Macri, que se planteó, la OCDE ahora les dice al gobierno si ellos siguen teniendo interés en integrar. ¿Qué hicieron? Semejante invitación que cualquiera lo consideraría un honor para un país, estar con los países más desarrollados. ¿Qué pasó? No, lo mandaron al cajón porque no lo quieren tratar. No, no es que no lo quieren tratar. No quieren ordenar la economía, por eso los problemas con el fondo, etcétera. Quieren seguir teniendo una economía cerrada, una economía que les responda para tener emisión y gasto público, que son las bases del clientelismo y del populismo. Claro, esto es lo que ha destrozado evidentemente a la República, pero de alguna manera esa idea de seguir insistiendo con fórmulas erróneas, ¿no? Teniendo en cuenta hechos dentro de lo que es el tema socioeconómico y también judicial, porque aquí tenemos muchos casos, o sea, José Luis Cabezas, lamentablemente que en las últimas horas se conmemoró un nuevo aniversario, el caso del fiscal Nisman, asesinado según la visión que tienen los investigadores principales del caso, el tema de la incertidumbre por la manipulación del narcotráfico, toda esta serie de cosas, de seguidillas de situaciones, más allá del vandalismo generalizado que es permitido, algunos dicen, doctor, no sé si me equivoco, por la cultura zafaronista, que de alguna manera produjo un cambio en lo que es la educación de los nuevos letrados o de la nueva gente que está dentro del entorno del Poder Judicial. Esto le ha hecho un daño tremendo a la República y evidentemente ha permitido justamente que cada vez haya mayores desfasajes dentro del ámbito de la justicia nacional, ¿o me equivoco? No, precisamente a eso me refería antes cuando hablaba de doctrinas así de tipo abolicionista. Abolicionistas quiere decir que derogar el derecho penal, no aplicarlo, no aplicar el derecho penal. Eso ha formado legiones de abogados que están en los colegios, que están ejerciendo la profesión y que hasta buenamente, como se las han machacado hasta el cansancio, hasta buenamente creen en el interior que ese es el camino, que esa es la relación. Pero cuando tengan que ver, porque la realidad les indica por completo que el camino ese es absolutamente erróneo, que en los últimos años se ha quintuplicado, decuplicado, centuplicado el delito, pero todos los tipos de delito, etcétera, y que la justicia no tiene una actuación acorde a lo que espera la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que va a golpear debería golpear sobre los jueces, pero si es que hay un reclamo social. Si no, va a ser difícil, porque si no hay reclamo del gobierno, no hay reclamo de los políticos. ¿Por qué? Porque el gobierno está infestado de gente que piensa de esa forma. Ahí está el problema, ¿no? El grave problema que tiene la Argentina, evidentemente. Exactamente, donde, por ejemplo, los pseudo mapuches que causan violencia en el sur
tienen una protección estatal. ¿Dónde se ha visto que en vez de proteger a los damnificados, a los pobladores, etcétera, se Es una protege? locura, es una Una atrocidad, locura, claro. una locura. Ahora, teniendo en cuenta estas cosas que pasan y teniendo en cuenta también que tenemos un presidente como lo es el doctor Alberto Ángel Fernández, que es un hombre que conoce de la justicia, formó parte de alguna manera porque se preparó, se capacitó para eso, y teniendo colaboradores que también son conocedores del tema de la problemática de la justicia que está bastante vapuleada en la Argentina. ¿Cómo es que se permiten este tipo de cosas? Hay, digamos, un doble discurso que realmente le ha hecho tremendo daño a la República, porque evidentemente no se ha tomado conciencia que era necesario prolijar ciertas cosas para encaminar los destinos del país. Sin embargo, como usted vio y conoce seguramente mucho mejor que yo, esto se ha desmadrado tremendamente en los últimos años. Precisamente, precisamente. El presidente, por ejemplo, ¿quién es el presidente, Pedro? Realmente, el doble discurso se lo advertimos cada vez que escuchamos una grabación de algo que dijo hace 4, 5, 6, 7 años. Claro. Todo era diferente. Ahora es prácticamente la palabra títere que el pueblo le adjudicó. Ya es lo que lo identifica. Está sujeto a todos los que le dice su jefa política, a lo que le dice la agrupación que sustenta Máximo, etcétera, y se ha dejado, o sea, creo yo que ha sido el pacto que le ha permitido llegar al poder. Creo que, bueno, me das el poder, pero me pedís todo esto y yo lo tengo que cumplir. Y lo va a tener que seguir cumpliendo porque él no tiene el poder. El poder reside en su jefa. Bueno, el deterioro constante de su imagen en caída tremenda lo demuestra, y aparte justamente el fogoneo que recibe permanentemente queda clarísimo a la vista de cualquiera que lo quiera ver. Clarísimo. Esto, Perdón, Pedro, que sí. lo interrumpa justo No, con dígame, esto. sí. Este episodio de Volnovich, de estar veraneando en México, que dio motivo a unos memes increíbles que la gente se burla, ¿no? Que le podrían haber Dice, hecho recomponer la imagen al presidente, decirle, bueno, cuando volví, bueno, presentar la renuncia o andate, ¿no? O sea, si hay un mandatario, un hombre que tiene, como quien dice, las que tejé bien puestas, no dejarse manipular por la vocero presidencial o por sus laderos, tendría él que tomar cartas en el asunto y bajar un lineamiento que genere confianza en la sociedad. Lo mismo que ha pasado con toda esta manipulación de la negociación del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué necesidad tenía la Argentina de entrar en esta batalla de idas y vueltas, generando un deterioro que prácticamente en los últimos 2 meses le provocó pérdidas multimillonarias que van a ser irrecuperables? Y la caída también, no solamente de la confianza, sino de un montón de empresas que terminaron destruidas por esta manipulación, esta ida y vuelta, negociamos, no negociamos, toda esa problemática que van generando innecesariamente, ¿no? Es que están permanentemente queriendo contentar a los que les dicen, nosotros no vamos a bajarnos los pantalones, nosotros vamos a hacer... La pavada crónica, La ¿no? pavada. El la boludismo pavada. crónico, perdónenme la expresión, ¿no? Ese boludismo crónico de la viveza argenlandia que nos lleva a estar siempre detrás de los acontecimientos. ¿Y por qué? Porque también hay muchísima gente que cree todo ese argumento que le dan, entonces tienen que hablar para esa gente, sí. Después van a hacer, pero esto muestra, por un lado, y yo comentaba que este gobierno tiene 3 características, ¿no? Primero, la corrupción; segundo, la ineptitud; y tercero, la imprevisión, porque en nada hay orden, en nada hay plan, etc. Mucha inoperancia, ¿no? Mucha inoperancia malintencionada, de alguna manera, ¿no? Entonces, estas cosas que se advirtieron en la vacunación, por ejemplo, allí fue trágico, ¿no? Porque los miles de personas que deben haber muerto por obra y gracia de que no se vacunó con la vacuna que se le ofreció en su momento, pero ideológicamente y por negocios estaban en otro lado. Entonces se quiere, hoy por ejemplo, escuchándolo al presidente hablar, la historia juzgará a los que tomaron este préstamo. No, yo diría, la historia
ya juzgó a los que vaciaron el país que es y otra fue historia, ¿no? necesario tomar el préstamo para salir a flote, Claro. ¿no es cierto? Lo que El pasa tema es que es esa cuestión que siempre se ve en los propios funcionarios de la Argentina, cómo se van carpeteando innecesariamente para provocar mayor grieta de la que hay, ¿no? O sea, en vez de recomponer y decir, bueno, mira, hubo algún tipo de dificultades, no todos son genios, no todos han hecho las cosas como corresponde, pero tratemos de recomponerlo y de marcar otro lineamiento justamente para darle mínimamente una básica calidad de vida a la ciudadanía que no la tiene. Hoy la Argentina está totalmente deteriorada, desinflada, desmoralizada la sociedad, y eso realmente producto de ¿qué? Justamente de la inoperancia de los gobernantes que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? y lamentablemente no les importa. Eso es lo más No triste les de todo. importa, porque si les importara, algo harían para cambiarlo. Al contrario, todo lo que hacen, esta negociación, por ejemplo, todo lo que hacen es para seguir empeorando la calidad de vida. Acá tenemos una cosa muy simple, en el conurbano. En el conurbano tenemos algunos partidos que están gobernados por los peronistas, por los kirchneristas desde hace montones de años, como por ejemplo en La Matanza, donde la gente sigue viviendo en condiciones infrahumanas. Es una vergüenza, sí. La verdad que Pero como el clientelismo funciona a pleno, entonces siguen gobernando permanentemente a pesar de todo el daño que le hacen a la gente. Bueno, esperemos que la justicia empiece a recomponer su imagen y a cambiar un poco la actitud y que tome otra tesitura para justamente tratar de ir marcando estas cosas, ¿no? Justamente está para eso, para ir viendo estos acontecimientos nefastos que van aconteciendo y sancionar adecuadamente a los culpables. Dios quiera que el Supremo los ilumine, doctor, y que empecemos a ver un cambio, no solamente en la Corte Suprema, sino que realmente salgan a responder, porque yo creo que también a veces admiten y habilitan que los denosten deliberadamente, y por ahí callarse o no hablar y no plantear estas cosas genera un mayor daño, ¿no? Yo creo que tal vez desde la justicia tendría que haber una bajada de línea para decir, bueno, pasa esto y lo otro, y estamos actuando de tal manera o de tal otra, para ver cómo recomponemos o cómo resolvemos los graves problemas de injusticia que hay en la Argentina, ¿no? Ninguna duda, inclusive la justicia, que los jueces tienen que tener temple, tienen que tener coraje, porque si no, no sirven para ocupar el puesto en el que están, que lo cedan a otro. Entonces, un juez tiene que resistir las presiones, tiene que resistir todo aquello que vaya en contra de un juicio justo. Seguro. Eso es lo que esperamos, porque la justicia es el último bastión que tiene un ciudadano para requerir precisamente eso, que se le dé lo que le corresponde. Esperemos que podamos verlo en tiempo y forma, doctor. Esperemos, Pedro, esperemos, ojalá. Muy gentil, un gran abrazo. Un abrazo, adiós. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Eduardo Jerome, es juez de la Nación. Hablamos con absoluta transparencia, ¿no? Ustedes vieron los distintos temas que tocamos y es parte de lo que está reclamando la ciudadanía, el pueblo argentino, que la justicia se ponga de una buena vez por todos los pantalones largos y que empiece a resolver estos problemas que ya vienen de arrastre, pero de arrastre no de unas cuantas décadas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.